Continuemos con la clasificación de los determinantes. Ahora hablaremos de los posesivos. Estos son términos, son palabras que van a indicar una relación de pertenencia y pueden aludir a un poseedor o a varios poseedores. Además, hacen referencia también a las personas gramaticales. Entonces, decimos mío o mía, o de repente míos y mías, ¿no? Siempre tiene que haber esa concordancia. Decimos, por ejemplo, amigo mío, esposa mía, queridos amigos míos. No voy a decir amadas esposas, ¿no? Sería aquí, queridas amigas mías. ¿Ya? Entonces, fíjate, está indicando esa relación. Pero lo más común es que diga mi amigo, mi esposa, mis amigas, mis recuerdos. Se está produciendo ahí una reducción de la palabra, ¿no? Un acortamiento por apócope o por síncopa. Ese es un fenómeno morfológico, no es un accidente, porque la palabra no cambia el significado. Amigos míos es igual a mis amigos. Igual ocurre con las demás personas, ¿no? Para la segunda es tuyo, tuya, tus, tú, ¿no? Por ejemplo, el problema tuyo, tu problema. En los lugares de voceo emplean el vuestro, ¿no? Vuestra amistad me honra. En plural, libros tuyos, tus libros. Asuntos tuyos, tus asuntos. Y para la tercera, suyo, suya. El perro suyo se escapó, su perro se escapó. Esa mala costumbre suya, su mala costumbre. Pierde sonidos al final, apócope, pierde sonidos en medio, síncopa, como acá en. Esas costumbres suyas son antihigiénicas. Sus costumbres son antihigiénicas. Y para el caso de varios poseedores, si digo nuestro, quiere decir que tú y yo somos dueños de algo. Por ejemplo, mi amor, nuestra casa está terminada. Nuestra es tuya y es mía. Si son varias cosas las que poseemos, nuestros hijos. Entonces, esa es la relación que existe. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de quién es el poseedor, dependiendo de cuántos son los poseedores, dependiendo de la cantidad de objetos poseídos. El relativo. Solo existe un relativo, es la palabra cuyo y sus flexiones. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Por qué se llaman relativos? Si bien es cierto, como vemos aquí, la palabra está en concordancia con aquella a la que precede. Hablo de una joven, digo la joven, pero la palabra cuyo está modificando a padre, por eso cuyo padre, tiene que haber ese acuerdo de accidentes. Igual aquí hablo de el alumno, y para el alumno señalo cuyas notas, ¿no? Cuyas notas te asombran. Entonces, ¿se dan cuenta que la concordancia es aquí? Entre el relativo y la palabra a la cual antecede. ¿Por qué entonces se llama relativo? Porque si bien es cierto, modifica al elemento que está en sucesión al elemento al cual precede, este término alude al nombre al cual sucede. O sea, ese cuyo padre remite a la joven, ese cuyas notas remite al alumno. Y dicho sea de paso, esta es la palabra que ustedes deben emplear. ¿Por qué?
porque existe en algunos la mala costumbre de decir la chica que su papá es ingeniero, y es la chica cuyo papá es ingeniero. El alumno que sus notas nos asombraron. Error. El alumno cuyas notas nos asombraron. Esto no quiere decir que la expresión o la sucesión de sonidos que su sea equivocada. Puede ser válida, pero depende del contexto. Por ejemplo, que su intervención haya sido aplaudida nos enorgullece. Ahí no hay ningún error. Pero no puedes usar el que, su como relativo. El relativo es cuyo y sus formas flexionadas, cuya, cuyos y cuyas. Ahora, acompáñenme por aquí. Tenemos los demostrativos. Estos van a indicar una ubicación respecto del hablante, ¿no? Acá tenemos, a ver, tenemos al hablante. En la cercanía, en la lejanía o en la posición del hablante. Son tres casos, ¿ya? En la posición del hablante, ¿no? Así, donde está él, utiliza este, esta, estos o estas. Por ejemplo, este libro que te enseño, esta opinión que comparto, estos ejercicios que te estoy entregando, estas opiniones que has leído, ¿no? Se halla en esa misma posición. Pero si ya se distancia, no obstante permanece cerca, entonces dirá esa, ese banco que está allá, esa silla que dejaste en un rincón, esos libros que ves allá arriba en el estante, esas chicas que se vienen acercando. Pero si ya no se halla en la periferia, o sea, obviamente no está en la posición, pero tampoco en la periferia del hablante, si hay una distancia de lejanía, una ubicación de lejanía, entonces se emplea aquel día cuando nos conocimos hace 10 años, aquella casa que está a 2 cuadras, aquellos niños que se van alejando persiguiendo las cometas, aquellas flores que vimos caer en primavera. Ya es una distancia, fíjate, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Como tú puedes ver aquí. Esta está cerca, esa más o menos, y aquella ya más lejana. Creo que en estos casos se puede apreciar mejor lo que habíamos señalado al inicio, que como elementos de referencia o de cuantificación, los determinantes tienen este rasgo peculiar. Bueno, al menos lo de referencia, lo de cuantificación, lo vamos a ver dentro de un momento. Continuamos con la clasificación de los determinantes. En este caso tenemos a los cuantificadores, es decir, aquellos determinantes que cuantifican al nombre al que modifican, indicando una cantidad que es reconocible, que es establecida numeralmente o simplemente como aproximación. En el caso de los que se pueden establecer con una cantidad expresa, hablamos de los cuantificadores numerales, y en aquellos casos en los que solo nos aproximamos, se habla de cuantificadores indefinidos. Los numerales, a su vez, se subdividen en cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos y distributivos. Los cardinales indican cantidad exacta. Por ejemplo, 10 niños, 21 tazas, una vez, 35 libros, 100 soles, etc. Y seguramente te sorprende un poco este 21 tazas. Lo que sucede es que en el español el género masculino es no marcado o genérico, mientras que el género femenino es marcado o específico. Te remito al video sobre género y número, los accidentes nominales, que tú puedes consultar, y en esos videos abundo sobre este tema. Lo que sí
insisto, debes recordar, es que por su condición de género marcado siempre se indica el femenino. Es 21 tazas, 31 sillas, una oportunidad. Si fuese el masculino, sí se puede apocopar. Un día, 21 cañonazos, 31 postulantes. En el caso del femenino siempre debe estar presente la marca de género, ¿de acuerdo? Y eso ocurre con todos. Por ejemplo, los ordinales, que son los que indican un orden, también tienen esta característica. Primer lugar, pero primera oportunidad. Tercer puesto, pero tercera casilla. Tercera colocación. El femenino siempre debe estar marcado. 11º piso, 50º lugar, 74º aniversario, etc. Los múltiplos indican una cantidad repetida. Doble porción, triple ganancia, quíntuple parto, sextuple beneficio, que aluden a una cantidad que se repite 2, 3, 5 o 6 veces. Las terminaciones uple, uplo son las características de los múltiplos. Eso sí, no confundas un múltiplo con un ordinal, porque no es lo mismo el quinto parto, es decir, la quinta oportunidad en que una señora va a tener un hijo, un quinto parto, es decir, un parto que viene después de 4 anteriores, y quíntuple parto, que puede ser el primero, el segundo, el tercero. O sea, es un solo parto en el que hay 5 neonatos. No vayas a confundir. Primero con 1, ni tampoco quíntuple con quinto. Los partitivos son aquellos cuantificadores numerales que indican una porción, ¿no? Una parte de algo, por ejemplo, media porción, media torta, media taza, 12ª parte de algo, ¿no? 12ª parte de la torta, 12ª parte de la taza, etc. Y los distributivos son estos 3, ambos, ambas, sendas, sendos y cada. Estos términos nos permiten a nosotros establecer una idea de distribución, de alternancia. Ahora, sígueme por aquí y hablemos de los indefinidos. Como ya habíamos adelantado, estos indefinidos indican una cantidad no precisa. Por ejemplo, varias ocasiones, que pueden ser 5 o pueden ser 50. Algunos días, que pueden ser 8 o pueden ser 100. Poco trabajo. De repente para alguien 3 días es poco trabajo, para otra persona es mucho. Muchos animales, ningún lugar, etc. Estos términos entonces no indican una cantidad precisa. Y por último, los enfáticos, que son o exclamativos o interrogativos, dependiendo de qué, de la intención. Los exclamativos denotan sorpresa, admiración, asombro, y los interrogativos transmiten la idea de pregunta. Por ejemplo, ¡qué gusto por tu ingreso! Mira, cuántas frutas tan ricas. En cambio, aquí preguntamos, ¿cuáles libros leíste? Dime con qué vestido irás a la fiesta. El hecho de que haya o no los signos no quiere decir que deje de ser un elemento interrogativo, un elemento enfático y que por lo tanto requiera la tilde que nosotros hemos colocado. Simplemente está cambiando la forma de preguntar o de mostrar la admiración. Si se acompañan de los signos de admiración, entonces estamos frente a oraciones directas, ¿no? Igual ocurre con los signos de interrogación.